La masa molecular es la suma de las masas atómicas de los átomos de un compuesto concreto. Ya vimos cómo se calculaba la masa atómica, pero realmente nosotros no vamos a tener que calcular la masa atómica cada vez, porque eso ya está calculado en la tabla periódica a partir de los isótopos, y lo que nosotros vamos a realmente hacer es calcular la masa molecular a partir de las masas atómicas ya ponderadas de sus isótopos que ya están en la tabla periódica. Por ejemplo, a partir de las masas atómicas que yo os he colocado aquí, como la masa atómica del hidrógeno, que es 1, la masa atómica del oxígeno, que es 16, la masa atómica del azufre, que es 32, la masa atómica del sodio, que es 23, y la masa atómica del nitrógeno, que es 14, vamos a calcular la masa molecular de una serie de compuestos. Vamos a calcular la masa molecular, se escribe como masa molecular del agua, H2O. Tenemos que calcular primero el número de átomos que tenemos de cada cosa, que es este número chiquitito que tenemos detrás. Hidrógenos, ¿cuántos hidrógenos hay? 2, porque lo pone aquí. Y aquí vemos que el oxígeno no tiene ningún número. No tiene ningún número cuando es un 1, con lo cual no quiere decir que no haya oxígenos porque no hay número, sino que cuando no hay número es que hay un oxígeno. Así que en este caso tendríamos 2 hidrógenos, que no lo copio, 2 hidrógenos por 1, que es su masa atómica, más un oxígeno que vale 16. Ese 1 no es necesario, pero si os ayuda, pues es suficiente con eso para ponerlo. 2 por 1, 2, más 16 por 1, 16 nos da 18 gramos mol. Una vez que ya son masas moleculares, nunca se pone UMA. Eso solamente para las masas atómicas. Vimos que gramos mol era otra forma en la que se podían poner las masas atómicas, pero cuando ya son moleculares es obligatorio. Vamos a hacer la masa molecular del amoníaco, NH3. Para eso tenemos un solo nitrógeno, dado que no hay nada, y 3 hidrógenos. Así que tendremos un nitrógeno, que tiene una masa atómica de 14, más 3 hidrógenos con una masa atómica de 1. 14 por 1, 14, más 3 por 1, 3, 17 gramos mol. Vamos a hacer unos ejemplos más. Vamos a calcular el sulfato de sodio. Esto ya se complica. Si os fijáis, tenemos dos sodios. No tenemos ningún número aquí detrás, con lo cual tenemos solo un azufre, y tenemos 4 oxígenos. Cuidado que esto no es un único elemento. Si os fijáis, cada elemento siempre tiene o una sola letra mayúscula como O o S, y si tiene 2 tiene la primera mayúscula y la segunda minúscula, con lo cual estos son 2 elementos distintos. Esto es el azufre y esto es el oxígeno. El azufre no tiene nada detrás, con lo cual solo hay 1, mientras que el oxígeno tiene 4 detrás, con lo cual hay 4 oxígenos. Entonces tenemos 2 sodios por 23 que vale cada sodio, más un azufre que vale 32, más 4 oxígenos que son 16. Y esto, si lo calculamos, nos da 142 gramos mol. Lo mismo pasaría si calculamos con otra serie de elementos, como por ejemplo el hidrógeno molecular o el oxígeno molecular o el nitrógeno molecular. Molecular implica que estos elementos no se encuentran solos, y aunque se hable de oxígeno, hidrógeno o nitrógeno, en la naturaleza siempre forman moléculas de 2 átomos iguales. En este caso tenemos 2 átomos de hidrógeno, que vale 1, 2 por 1, 2 gramos mol. En el caso del oxígeno tenemos 2 oxígenos que valen 16, con lo cual tenemos 32 gramos mol. O en el caso del nitrógeno tenemos 2 nitrógenos que valen 14, 28 gramos mol. Y así es como se calcula la masa molecular.